En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Queremos dar la más cordial bienvenida al senador José García. Estamos con el minuto. Vamos. Recording in progress. Bueno, ya hemos dado inicio a la Comisión de Educación. Quiero dar la más cordial bienvenida al senador José García Ruminot, miembro permanente de esta comisión, también a la senadora Luz Ebensberger, que nos acompaña en el día de hoy, y saludar también a la diputada Daniela, que nos acompaña en esta comisión. Señor secretario, le ofrezco la palabra sobre la cuenta. Gracias, señora Presidente. En materia de proyectos de ley, dos ingresó a la comisión, que nosotros lo comentamos la semana pasada, Presidenta, el proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados, que está en segundo trámite constitucional, que iniciaron un mensaje del Presidente de la República, que modifica y complementa las normas que indica respecto al sistema educativo, lo que se ha denominado como la Ley Miscelánea de Educación. Ingresó ayer, y este es un proyecto que además, después de ser despachado por esta comisión, en la discusión en particular, tiene que ir a la Comisión de Hacienda. Y en segundo lugar, se hizo presente la urgencia el día de ayer en carácter de discusión inmediata para el proyecto de ley que se encuentra en el segundo punto de la tabla del día de hoy, que es el proyecto que crea el fondo, que modifica la ley que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro de Lectura para incorporar el libro electrónico, que nosotros vamos a continuar con la discusión en particular en esta sesión. Luego hay una serie de misivas de cartas que han llegado a esta comisión, una al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Juan Santana, que solicita, al igual como lo hizo la diputada Ricardini en sesión pasada, que se agilice la tramitación del proyecto de ley que tiene por objeto reforzar la normativa sobre convivencia escolar, considerando el respeto a la identidad sexual y de género, y sancionar toda forma de discriminación basada en estas circunstancias. También de la lista de la Biblioteca del Congreso Nacional, que fue solicitado en la sesión pasada y que también nos acompaña en esta sesión, don Pedro Guerra, respecto del cohecho en el ámbito de organizaciones deportivas, que es relacionado con un proyecto de ley que la Comisión acordó ampliar el plazo de indicaciones hasta el día viernes, para ir a la discusión en particular a partir de una situación reglamentaria que se estaba produciendo con ese proyecto. De la señora Marcela Guevara de la Fuente, ella es de la ciudad de Copiapó, y también se refiere a la ley que se ha denominado José Matías, también con el objeto de que se pueda dar tramitación urgente a este proyecto. De don Pedro Díaz, que es el presidente nacional de FIDE, que también se refiere al proyecto 15.071, participar en la discusión de este proyecto sobre indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, cuando se ha puesto en tabla, que es un proyecto un poco distinto del otro. Del Colegio Nacional de Pedagogos, de Psicopedagogos, perdón, de Chile, en relación al proyecto de ley que modifica y complementa las normas que indica respecto al sistema educativo, que es el proyecto que acaba de llegar a esta comisión, el proyecto misceláneo, y finalmente doña Verónica Roselot y Álvaro Rodríguez, que son representaciones de la productora Somos Luces de Asia, encargada de retorno a Chile del espectáculo artístico internacional de danza y música clásica de China Chen Yun Performing Arts, fundada en el año 2006 y que se presentó en Chile en el año 2009, solicitan ser recibidos en audiencia, por esta comisión para explicar los alcances de este proyecto y el apoyo no monetario que quisieran tener por parte de las máximas autoridades del país. Eso, Presidente. Muchas gracias. Los documentos recibidos, si les parece, desde la Presidencia con la Secretaría, vamos a coordinar sus debidas participaciones, si les parece. Tenemos sobre el primer punto de la tabla, iniciar la discusión en general y en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula las prácticas intermedias y profesionales, boletín 14.555. Tenemos a su mocionante acá, a la senadora Luz Ebensberger, a quien le ofrezco de inmediato la palabra. Gracias, Presidenta. Agradecer particularmente a usted y a todos los miembros de la Comisión por haber puesto en tabla este proyecto. No les quiero quitar mucho tiempo, yo creo que debiera ser algo compartido, lo conversé ayer con usted, Presidenta. Lo que busca este proyecto, o al revés, parto por la realidad. Hoy día muchas carreras en las universidades, independiente que el alumno esté beneficiado o no con la gratuidad, y también pasa esto en universidades privadas, lo conozco de cerca porque me lo han
planteado muchos estudiantes de mi región, en la carrera de odontología, pero en varias otras carreras también, que exigen prácticas intermedias y profesionales, que sea el alumno el que se provea a sus pacientes, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que es responsabilidad del propio alumno el que ese paciente, una vez que milagrosamente logró conseguírselo, Presidenta, vaya a toda y cada una de las sesiones. Y si, por ejemplo, uno de estos pacientes conseguido ya previamente por el alumno, lo que es raro, falta a una de las sesiones, el alumno reprueba. Presidenta, lo que viene a hacer este proyecto es dejar claramente establecido que corresponde a las universidades en las prácticas el entregar todo lo necesario a los alumnos quienes pagan o están afectos a gratuidad y por lo tanto lo paga el Estado, o el alumno y sus padres pagan cuando no están afectos a gratuidad la matrícula y luego las mensualidades. Por lo tanto, la universidad es quien tiene que proveer estos pacientes y no condicionar su práctica y la aprobación de esta a que los alumnos los lleven. Esto, además de ser, diría yo, irregular, no está prohibido, pero no me parece correcto, afecta particularmente cuando se estudia en Santiago o en otras regiones que no son la propia, a los alumnos de fuera de esas localidades, en que tú llegas a una ciudad en que no tienes una red en que tú puedas conseguir, ¿no es cierto?, con mayor facilidad esto. Esto ocurre cuando hay padres que tienen los recursos, el hijo tiene que buscar pacientes y pagarles para que lleguen, y los que no los tienen simplemente no lo hacen. Debieran aquí las universidades, tal como lo hacen con los campos ocupacionales en otras carreras, hacer ellos los convenios y buscar los pacientes, y no que esta sea una exigencia al alumno, Presidenta. Es todo lo que busca este proyecto y propone la incorporación de un nuevo artículo 81 bis en el título tercero del decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley número 1 del 2005. Y el tenor de este nuevo artículo que se propone, incorporar al párrafo cuarto, con el título de las prácticas intermedias y profesionales, señalaría las instituciones de educación superior que impartan programas que requieran cursar y aprobar prácticas que involucren el diagnóstico, tratamiento y evaluación de personas, deberán contar con todos los elementos indispensables para tales efectos. Punto seguido. Asimismo, no podrán condicionar su aprobación a la obligación del estudiante a convocar a sus respectivos pacientes, ni tampoco a la asistencia de estos a los tratamientos. Eso es cuanto puedo informarle, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la intervención de la senadora. Diputada Chicardini, sobre la... Sí, Presidenta, no es sobre el punto. Gusto saludarlos a cada uno de ustedes. ¿Es sobre el punto? Lo que pasa es que quiero preguntarle al secretario en qué minuto vienen los puntos varios para poder haber hecho yo una solicitud que le había pedido yo al secretario antes de que iniciara la sesión. Le doy después la palabra, diputada. Sobre el proyecto que ha presentado la senadora Wessenberger. Senador Sangüesa. Gracias, Presidenta. Sí, yo creo que nuestra colega y amiga, la senadora Wessenberger, ha clarificado bastante el motivo del proyecto y las implicancias que esto tiene. Yo creo que los que representamos regiones tenemos y nos hace mucho eco el planteamiento que hace, en el sentido de que se produce una discriminación negativa precisamente hacia las personas que son de regiones y que no tienen esta red de contacto muchas veces para poder proveer a las personas necesarias para realizar esas prácticas, y terminan efectivamente tratando de buscar y pagando a personas, y eso es algo que no podemos permitir. Y creo que, si bien es cierto, es una situación que tal vez sea muy silenciosa dentro del sistema educativo, tanto de institutos profesionales como de universidades, es muy atingente poder legislar
al respecto y que sean finalmente los que ofrecen la educación, los que tengan la responsabilidad de entregar todo lo necesario para lograr el título profesional. Yo quisiera señalar en que a nosotros nos parece interesante la iniciativa, adhiero a este proyecto de ley. Esta es una situación que afecta a muchos estudiantes y particularmente a los estudiantes que vienen de regiones. He conocido personalmente el testimonio de madres de estudiantes de la carrera de odontología de la ciudad de Vallenar, que muchas veces tenían que, para que sus hijos pudieran completar el proceso de práctica, llevar a los pacientes, amigos desde la ciudad de Vallenar, pagar el traslado, la estadía, todo el tiempo que eso implica. Y por eso que nos parece que es una buena iniciativa la que se presenta por parte de la senadora Ebensberger y varios otros, y del senador Quintana de esta comisión. Si le parece, este es un proyecto de artículo único, pero creemos en que sería bueno que lo pudiésemos, y la propuesta de la mesa es que lo podamos aprobar en general en el día de hoy, y a pesar de que es un proyecto de artículo único, que le pidamos una opinión formal al Ministerio y que nos demos una semana de plazo para escuchar la opinión por escrito, si quiere enviarle al Ministerio de Educación, o eventualmente alguno de nosotros hacer una indicación, dado que estamos en votación de general y particular. Si les parece, lo aprobamos y puedo recabar la unanimidad en general. ¿Puedo hacer una? Sí, por favor, Sí, senador. preguntarle a la parlamentaria, pido disculpas un poquito porque estábamos en otra reunión en la oficina parlamentaria, y me gustaría preguntarle a la señora Sperger, sé que gratamente lo explicó de manera sucinta, pero me gustaría que ella nos pudiese graficar, ¿no es cierto?, los ejemplos que a ella la motivaron y la gatillaron para la presentación del proyecto, de situaciones que han ocurrido y que motivan la presentación del artículo único. ¿Presidenta? Gracias, Presidenta. Yo me he reunido porque me han solicitado audiencias en mi región. Yo soy parlamentaria de la región de Tarapacá. Un número cercano a las 20 personas en forma individual, algunos padres y otros los propios estudiantes, particularmente de la carrera de odontología, en distintas universidades públicas y privadas a nivel nacional, en que todos me hacían ver lo mismo. La universidad, tú le pagas el arancel, o si tienes la gratuidad se lo paga el Estado, pero le obligan a los alumnos a buscarse los pacientes para sus prácticas. Y una vez que tú consigues los pacientes, si ese paciente no llega a una de las consultas, también la responsabilidad es del alumno, lo que lo ha hecho muchas veces reprobar las prácticas, alargando las carreras un año más, porque la práctica te hace retomar un nuevo año para hacerla. Y si bien esto afecta a todos, particularmente a los que estudian en universidades en regiones fuera de la propia, porque no solamente tienes que retrasarte un año en recibirte, sino que pagar todo lo que significa mantenerte en otra región, y particularmente además es arbitrario. Una universidad a quien tú le pagas para que te enseñe y en que la única obligación del alumno es cumplir con los requisitos académicos y de la carrera, no te pueden pedir cosas como esta que debieran ser parte de obligación de la propia universidad a quien tú le pagas para que te enseñe y te entregue el título. Entonces, sí, ante esa explicación, que obviamente se le agradezco mucho, senadora, modifica mucho si dijéramos, por ejemplo, que las instituciones de educación superior que impartan programas que requieran cursar y aprobar prácticas que involucren el diagnóstico, tratamiento o evaluación de personas deberán contar con todos los elementos e infraestructura indispensable para dar los efectos. Modifica mucho aquello. Yo creo que lo complementa de buena manera. No, bien, y por eso que lo podemos incorporar como una indicación a la semana siguiente. Y aprobémoslo hoy día en general y escuchamos, le damos un plazo de una semana al Ministerio para que nos entregue su pronunciamiento y la próxima semana lo colocamos en votación en particular con las indicaciones que lleguen, como por ejemplo la que usted ha hecho mención, senador. ¿Les parece? Me parece. ¿Ya? ¿Unánime?
aprobado en general. Agradecemos a la senadora Ebensberger y vicepresidenta por estar en el día de hoy en la Comisión de Educación. Gracias a usted, presidenta. Ya. Muchas gracias a la comisión. Hasta luego. Sí. Si bien es cierto, la cuenta ya pasó, entiendo que la diputada Chicardini quería hacer un punto sobre la cuenta, pero ya entramos en la tabla. Quisiera recabar la unanimidad, si es que... Sí, porque ya pasamos y estamos en la tabla. Entonces, si les parece, de que podamos escuchar a la diputada, que va a ser breve. Diputada. Muchas gracias, presidenta. Quiero pedirle a la Comisión de Educación del Senado que si es que lo pueden tomar a bien, como veo que también hay mucha voluntad y disposición de recoger algunas mociones parlamentarias, de avanzar rápidamente cuando hay necesidades, lo veía recién con la diputada que exponía recién, la posibilidad de poner en tabla un proyecto de ley que tiene suma urgencia, ha sido patrocinado por el Ejecutivo y dice relación con la ley José Matías. Este es un proyecto que entiendo que ya lo ha reforzado el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, ha hecho llegar también una carta para poder ponerle celeridad a la discusión de este proyecto y solamente comentarles de que es una moción que nace de un hecho concreto en la región de Atacama a propósito de un joven trans que se suicidó producto del bullying, de la discriminación al interior de su establecimiento educacional y que una vez que ingresó este proyecto de ley, en el transcurso de la discusión en el Congreso Nacional, ya llevamos 4 casos similares. Por lo tanto, creemos de que tiene urgencia ciudadana, tiene urgencia por lo que hemos tenido en la materialización de estos hechos crueles y abusivos. Por lo tanto, presidenta, le pedimos con mucha humildad, pero también con mucha sensatez y coherencia de que este es un proyecto que se debe tramitar rápidamente. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Sí. Senadores, a continuación corresponde continuar con la discusión en particular. Digo continuar porque se hicieron algunas, se hizo una sesión con audiencias, con que se escuchan a ciertas personas. Continuar con la discusión en particular de un proyecto de ley que está en primer trámite constitucional que modifica la ley 19.227 que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura para incorporar el libro electrónico. Este es un proyecto de ley que ya está con sus indicaciones presentadas hace un tiempo. La Comisión no ha tratado las indicaciones y en consecuencia correspondería en esta sesión empezar a debatir y a votar estas propuestas de modificación del texto aprobado en general. Muchas gracias. Quiero hacer presente además a la comisión que tenemos a los rectores y rectoras de los centros de formación técnica estatales, que acordamos escucharlos a partir de las 1:15, así es que por eso que queríamos ir bien rápido. Saludamos al Ministerio de las Culturas, que se encuentra presente a través de Sergio Herrera y Carolina Herrera. Sergio y Carolina. Entremos en materia de inmediato porque... Vamos. Sí. Bueno, como señalado, el proyecto fue objeto de indicaciones. Son 10 las indicaciones que se presentaron a este proyecto. Está hay un texto comparado que ha elaborado la Secretaría con objeto de seguir la discusión de esta temática. En primer lugar, el artículo único introduce modificaciones a la ley 19.227 que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. El primer numeral de este artículo único modifica el artículo primero que dispone que el Estado de Chile reconoce en el libro y en la creación literaria instrumentos eficaces e indispensables para el incremento y la transmisión de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la formación de la juventud. Se había aprobado en general agregar a este contenido del artículo primero una nueva oración que señala que lo anterior posibilita la creación y transmisión de conocimientos, la promoción de la diversidad y la participación cultural, otorgando un lugar preponderante a la libertad de creación. La senadora Proboste y el senador Urresti plantean una indicación que tiene por objeto
reemplazar el inciso primero del artículo en su totalidad, no solamente agregar una oración. El nuevo precepto que se propone dispone lo siguiente: el Estado de Chile reconoce en el libro, en la lectura y en la creación literaria, ahí está el primer agregado, que incorpora la lectura específicamente, instrumentos eficaces e indispensables para el incremento y la transmisión de la cultura, como parte fundamental, y ahí también hay otra incorporación importante en cuanto a su modificación, como parte fundamental de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, considerándola factor esencial en la formación de ciudadanas y ciudadanos creativos, reflexivos, críticos y participativos y constructores de procesos democráticos. Lo anterior, agrega la norma propuesta, posibilita la creación y acceso a esta y transmisión de conocimientos, la promoción de la diversidad cultural y participación cultural, otorgando un lugar preponderante a la libertad de creación y poniendo en valor la bibliodiversidad, el desarrollo de pensamiento local, indígena y las diversas manifestaciones de nuestras expresiones culturales, urbanas, rurales, indígenas y no indígenas. Esa es la norma propuesta. Muchas gracias. Yo quisiera en primer lugar ofrecerle la palabra al Ejecutivo para que nos pudiera dar su opinión respecto de las indicaciones presentadas a este proyecto de ley y así podamos iniciar la votación, porque, insisto, a las 13:15 tenemos el tiempo indicado para escuchar a los centros de formación técnica. Perfecto, muchas gracias, senadora, por su intermedio. Saludar a los senadores también. Agradezco la oportunidad, presentar también las excusas de la ministra. Ya tenía mucho interés en participar durante esta votación, sin embargo, por temas de agenda no pudo asistir. Bueno, que estuvo la semana pasada. Sí, estuvo esperando la semana pasada, efectivamente. Bueno, comentarles, y en virtud del tiempo también, un comentario general. Tal como señalaba el señor secretario, este proyecto ya estaban presentadas las indicaciones, estaban pendientes de revisión, sobre todo el Ejecutivo acoge lo señalado en las indicaciones tanto de la senadora Proboste como el senador Durresti y también por el senador García Ruminot. Nosotros estamos en general de acuerdo, creemos que las indicaciones presentadas por usted, senadora, acogen lo establecido por la SECH y los bibliotecarios, pero nos gustaría hacer particular énfasis y hacer una solicitud respecto a un punto que establecen los bibliotecarios, que es lo referido al libro electrónico. Y para eso me permite, por favor, entregar la palabra a Carolina para que ella explique el punto en particular. Carolina. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, senadores. Efectivamente, como Ejecutivo estamos de acuerdo con las indicaciones presentadas por los senadores. Creemos que recogen muy bien el espíritu también de las observaciones que hicieron llegar la Sociedad de Escritores y Bibliotecarios. El único punto sobre el cual nos gustaría llamar de alguna manera la atención es respecto de lo señalado por los bibliotecarios en atención a lo que es el audiolibro. En ese sentido, en las indicaciones presentadas o en el texto también aprobado en general, se hablaba en algunas partes no solamente de soporte digital, sino que directamente de libro electrónico o ebook. Nos parece que podría ser una buena idea hablar de manera general, de manera unificada, de soporte digital, para entender incorporado el tema de los audiolibros aquí también. Esa es la única observación que podríamos hacer como Ejecutivo. Así es. Senador Quintana. Sí, ¿estamos de acuerdo? ¿Les parece que, Sergio? Sí, por su intermedio, presidenta, sí. Efectivamente, como dice el senador, la idea es legislar hacia el futuro y hoy en día no es solo el ebook, sino que es el audiolibro y pronto serán nuevos soportes que podrán contenerlo. ¿Les parece? Tendríamos que tomar el acuerdo para incorporarlo porque no lo tenemos como... ¿Les parece? Sí, y le damos el mandato a la Secretaría para que lo incorpore. Acordado. Audiolibro, señor secretario. Soporte electrónico, sí. Claro. Senador. El concepto no es solamente audiolibro, sino que tiene que ser soporte electrónico o digital, porque eso, digamos, también abarca hacia futuro. Sería en la parte donde se enumeran cuáles son las fórmulas, ¿cierto? Sí. Libro, en la lectura, en la creación y en el soporte electrónico o digital.
En esa parte tendría que ir esa parte Correcto. que se está O proponiendo. sea, hay que armonizar la totalidad del proyecto para que tengan lo Claro, tendríamos que armonizarlo Sí. a lo largo del texto. a lo largo del texto. Hablarlo del texto del proyecto. Del proyecto. No de la ley. Del proyecto de ley. Claro, estamos, también en la ley vigente para que quede armónico todo y hacemos las adecuaciones por la unanimidad de la comisión, si es que así lo estima pertinente. Sergio. Sí, gracias, senador. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos planteando es respecto a las indicaciones que se están discutiendo, senadora. Entonces, hay que armonizar el texto de las indicaciones presentadas, donde se hable de ebook, a señalar soporte digital o soporte electrónico, con el afán de que estamos conversando. Eso implicará luego una modificación a la ley. Es primero modificar las indicaciones que estamos en discusión y que se acogiera Por el eso, punto que hemos pero levantado. lo que plantea la Secretaría, entiendo yo, es que debiéramos armonizar, además de este texto, debiéramos hacerlo consistente con en la legislación y podríamos adoptar el acuerdo. Carolina. Sí, Presidenta, me parece que, claro, como estamos incluyendo ahora en este proyecto de ley el tema del libro electrónico, creo que en el texto original de la ley no deberíamos necesitar hacer mayores modificaciones. Tengo la sensación. Sí, habría que revisarlo, pero probablemente solo requeriría la armonización respecto de las indicaciones y de lo que está aprobado en general. Exactamente. Sí, En la ley no está. sí, Claro, exactamente. Presidenta, eso es. Sí. Sí, en la página 3, en el artículo segundo está la definición del libro. Y en la definición del libro, el segundo párrafo de esa letra A, dice que comprende también a los materiales complementarios o accesorios de carácter electrónico, computacional, visual y sonoro. Es decir, hay una especie de referencia a ya los soportes electrónicos o digitales o digitales. Pregunto yo, ¿es o digital y digital? ¿Son diferentes el electrónico y el digital o es lo mismo? Senadora, ¿Es sinónimo? O, exactamente. Sinónimo. Es O digital. O digital, Y perfecto. efectivamente hay una mención en la ley, en el texto original de la ley. Sin embargo, a través de la modificación a las indicaciones se va a poder concordar justamente con esa alusión que hace la ley, que ha armonizado. ¿Le parece? Así lo acordamos y le entregamos la potestad a la Secretaría para que haga esta concordancia. Perfecto. Y también las opciones de redacción en el artículo propuesto para no repetir comas, Perfecto. cosas así, que a veces aparecen redundantes. ¿Les parece que también la Secretaría pueda revisar desde el punto de vista más bien de la redacción De la técnica y legislativa. la técnica legislativa? Entonces, se aprobarían más indicaciones por unanimidad, 5-0. ¿Correcto? La 1 y la 2. La de... Porque son dos indicaciones desde el punto de vista de su presentación. Una de la senadora Proboste, ambas tienen el mismo objeto. No, pues la primera es la de estoy lectura. estoy diciendo que la senadora 1 y 2 son para el mismo tema. Es de la senadora Proboste. Sí, claro, pero Sí. son dos indicaciones. Quería hacerle una consulta, Presidenta, porque ya, en una parte de la indicación habla de como parte fundamental del derecho económico, social y cultural de las personas, considerando el factor esencial en la formación de ciudadanas y ciudadanos creativos, reflexivos, críticos y participativos y constructores de procesos democráticos. Entonces, en la página 2, La ¿ya? quinta línea de la página 1 y las líneas siguientes. Lo que me lo que me complica es que solamente habla de procesos democráticos. Yo creo que el libro va a ser, es mucho más que solamente la democracia. Entonces, circunscribirlo solamente a la construcción de procesos democráticos, del libro. creo que no es Es el deber del Estado. es demasiado específico en el fondo. Se refiere a lo que el Estado tiene que hacer. No, sí, senador, cuando este artículo tiene dos elementos. Uno, tal como usted lo plantea, lo del libro, pero lo que hace referencia es al deber del Estado. El Estado reconoce y, por lo tanto,
esto no es otra cosa más que la reiteración de lo que además Chile ya ha suscrito en el Pacto de Desarrollo Económico, Social y Cultural que adhirió el gobierno de Chile en el periodo del presidente Frei Montalva y que firmó el general Pinochet. Así que está en eso, recoge el texto que está ahí en el Pacto de DESC, Desarrollo Económico, Social y Cultural. El DES. Sí. En el fondo es casi textual Al pacto. Ya, perfecto. Y no se refiere al concepto del libro. Sí, no, el concepto del libro, el concepto de la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado. Sí. Claro. Al libro. Sí. Exactamente. El concepto del libro está en el artículo 2. ¿Hay otros comentarios de la indicación? Si no lo aprobamos, ¿le parece? 5-0. Senador Quintana. Sí, yo quisiera inhabilitarme, Presidenta, tanto en esta votación como en la anterior también, por lo que me pudiera beneficiar, eventualmente. Ok, dejamos constancia entonces. Es que ha sido muy fecunda la actividad, muy prolífera. Tenemos un integrante muy prolífero. ¿Les parece? Entonces 4-0 con la inhabilidad del senador Quintana. 4-0 entonces con la inhabilidad que se ha planteado. A continuación, señora Presidenta, entiendo yo que todas las normas que no han sido objeto de indicaciones serán por aprobadas también en particular. A continuación, en la página 4 del texto comparado, No sé, pero que si me dice el artículo es que yo tengo otro comparado. es el artículo 2 a la letra B. La letra B está en la página 4, cuando están las definiciones que se hacen para los efectos de la ley. En la letra B está la definición del libro chileno. Y señala que el libro chileno es el libro editado e impreso en Chile de autor nacional o extranjero. La modificación que se ha aprobado en general plantea reemplazar aquello de editado e impreso y más bien dicho utilizar la expresión el libro editado, impreso, digitalizado o desarrollado en formato digital, según corresponda, en papel o en soporte electrónico. La senadora Proboste ha propuesto una indicación, que es la número 3, en la tercera columna de la página 4, que tiene por objeto sustituir en este literal B la expresión también editado e impreso por la siguiente. Editado e impreso por la siguiente. Editado, impreso, digitalizado. El senador García igual a la de nosotros, entonces podríamos en esto subsumirla, porque ambos escuchamos el sentir de los bibliotecarios. Exactamente. Concluye la lectura, ambas son la 3 y la 4. Exactamente iguales. No, la que es exactamente... Me parece, senadora, que la que son más bien dicho idénticas es la suya y la del senador Urresti. La del senador García me parece que utiliza otra redacción, que puede apuntar a lo mismo, pero utiliza otra redacción. No sé si le parece que la suya establece editado, impreso, digitalizado o desarrollado en formato digital según corresponda, en papel o en cualquier formato o soporte con ISBN, con prefijo de Chile, 956, y ahí agrega entre paréntesis, en caso de no tener el ISBN, la obra debe ser impresa en Chile y publicada por una persona natural con ciudadanía chilena o residente permanentemente en Chile o persona jurídica chilena. Como le digo, la indicación 4 es básicamente lo mismo, salvo la diferencia en la redacción que aparece subrayado, que la indicación del senador Urresti dice cuyo prefijo sea 956. No dice el tema de con prefijo en Chile 2.956. Y luego la indicación del senador García propone reemplazar el editado o impreso por lo siguiente: editado, digitalizado, desarrollado en formato digital, según corresponda en Chile, sea en papel o en soporte electrónico, de autor nacional o extranjero, publicado por una persona natural con ciudadanía chilena o residencia definitiva en Chile, o persona jurídica chilena y que cuente con un registro de número internacional de identificación ISBN, no lo identifica, con prefijo de Chile. Ahí, como le digo, apunta a la misma idea, pero con algunas adecuaciones o cambios en la redacción de la propuesta. Senador Quintana. Sí, Presidenta, yo quisiera hacer un comentario. Creo que en el último tiempo
Las editoriales, incluso las más grandes chilenas, están imprimiendo fuera del país por un tema del alto precio del papel. Entonces yo no sé cómo podría quedar esa norma. No sé si el Ejecutivo tiene una opinión al respecto. Sí, efectivamente, Presidenta, por su intermedio, nosotros habíamos escuchado esa aprehensión que nos levanta el senador. Sin embargo, consideramos que con la redacción de la indicación presentada por usted, senadora, con el senador Durresti, esa situación no queda resuelta cuando habla de y publicado por una persona natural con ciudadanía en Chile o residente permanente en Chile, o una persona jurídica chilena en soporte electrónico en Chile de autor nacional o extranjero. Es O. Sí, no sé si eso... Yo creo que no hay problema. Claro, pero... claro. Lo que estas tres categorías que se plantean en este artículo para que el libro sea chileno, o sea, independiente de que se imprima en talleres uruguayos, basta que quien lo haga sea una persona jurídica chilena o chilena, para que el libro sea chileno, independiente de quien lo... Senadora, por su intermedio, efectivamente señala que el libro chileno, el libro editado, impreso, digitalizado, desarrollado en formato digital según corresponda, en papel o en cualquier formato de soporte, y publicado por una persona natural con ciudadanía chilena residente permanente en Chile, independiente de donde se haya impreso. ¿Presidenta? Senador Sangüesa. Además que hay un tema, aquí estamos hablando del libro electrónico, que en el fondo se imprime en la nube, no tiene un territorio definido y es precisamente a lo que apunta el proyecto, es a definirlo para que quede como libro chileno o no. Yo creo que ahí en las indicaciones se salvaguarda en el fondo cualquiera de las circunstancias, porque cuando... si se imprime en otro país uno tiene un domicilio conocido, el imprimirlo en la nube no tiene, digamos, un domicilio conocido. Pero ¿les parece en ese sentido, senador García, dado que su indicación recoge bastantes aspectos, quiere sumarse a esta indicación y la subsumimos en la redacción que tiene la indicación a la cual el Ejecutivo también considera que recoge la preocupación que ha expresado también el senador Quintana? Sí, estoy de acuerdo, Presidenta, y le agradezco mucho. Yo quería decir que me parece que cuando incorporamos el prefijo de Chile 956, quizás eso... ¿Pueda cambiar en el futuro? Yo creo, se me ocurre, pues yo... Rige como una ley. Sí, porque bastaría con decir... Por el prefijo correspondiente, ¿o no? ISBN con prefijo de Chile. Como lo hace en la redacción un número internacional de identificación. Esa sería con como la prefijo de única observación. Con el prefijo de Chile. Sí, con el prefijo sí, de Chile, ¿les parece? Sí. Y ahí subsumimos a la Secretaría y lo incorporamos como autor de la indicación, como subsumida también. Todas aprobadas. Y con el prefijo de Chile, en lugar de 56. A ver, entiendo que la redacción sería más o menos la siguiente: editado, impreso, digitalizado o desarrollado en formato digital, según corresponda, en papel o en cualquier formato de soporte, con un registro de número internacional de identificación, ISBN, con prefijo de Chile, ¿no es cierto? Y publicado por una persona natural con ciudadanía chilena o residente permanentemente en Chile o persona jurídica chilena. Eso, ¿no es cierto? ahí quedaría. Entonces, trasladar lo que el senador plantea del registro de número internacional a la redacción que está a la redacción arriba. En ambas indicaciones. ¿Correcto? ¿Les parece? Una residencia permanente, yo entiendo que es lo mismo que residencia definitiva. No lo tengo tan claro. No. Sí, permanente definitiva, sí. Ella se entendió ¿con la voz definitiva o permanente? Residencia permanente es la...
No, permanente. Aquí está consultando aquí en permanente. Por eso, Trabajamos con residencia permanente. mantendríamos la redacción que propone la indicación en ese aspecto, la 3 y la 4, que habla de residencia permanente en Chile o persona jurídica chilena. En el caso de persona jurídica chilena me da a parecer de que solamente se pide eso, que sea persona jurídica chilena. No hay otro requisito. Sí. Me está comentando Carlos que acá, por ejemplo, Chile atiende, en migraciones, tiene residencia permanente. Claro. Entonces, utilizar definitiva o permanente. ¿O no? Es que Claro, después acá, por ejemplo, en chilegov.cl se habla de la prórroga de la residencia permanente. Chile es permanente, pero después dice, la ley indica que si el ciudadano extranjero que posee permanencia definitiva en Chile y se va a ausentar del país, yo creo que lo utiliza como sinónimo el permanente y el definitivo. No sé, si quieren respecto dejamos a este punto, le podemos historia. preguntar al encargado de Migraciones y Extranjería el término correcto y lo dejamos. ¿Sí? ¿Al más allá? Y le pedimos a la Secretaría que haga esa consulta específica con el director de Migraciones para utilizar la terminología correcta respecto de si es un residente permanente o un residente definitivo, en ese ámbito acotado. ¿Y les parece que lo aprobamos por unanimidad con los 4? ¿Les parece? También Así. para todo el proyecto. Para todo el proyecto. Sí. Son las 1:25 ya. Ya. Sí, bueno, pero lo dejamos ahí sujeto a la consulta. Sí. Lo otro, lo pasa, ¿Y cuántas quedan? Presidenta. ¿Cuántas quedan? 5. Quedan 5 Oye. indicaciones. Quedan 5. Lo dejamos hasta acá para escuchar a los rectores de Centro de Formación Técnica. Partimos, que a veces, como dirían los argentinos, arrancamos, que a veces es lo más complejo. Y no sé. Senadora, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. ¿Ah? Ya. No, muchísimas gracias al Ministerio de las Culturas. Queremos dar la más cordial de las Gracias, senadora. bienvenidas a los rectores de los centros de formación técnica que se encuentran con nosotros, con el propósito de dar a conocer la situación de los centros de formación técnica estatales y sus desafíos. Quiero hacer presente también que tenemos a los representantes de los sostenedores de colegios particulares subvencionados de la provincia de Chiloé, el señor Rodrigo Newman, para exponer también su situación por tratarse en su gran mayoría de colegios rurales y sin financiamiento compartido, que también fue solicitado por el senador, además de la carta del señor Newman, también refrendado por el senador Fidel Espinosa. Le ofrecemos la palabra al presidente del Consejo de Rectores de los Centros de Formación Técnica Estatales. Del Ejecutivo, ¿quién está conectado? Ayer, vino personalmente. Ayer, bueno. ¿El presidente del CFT estatal? No, sí, aquí está el presidente. Por eso él es. Sí. Presidente, estamos ahí tratando de cumplir los tiempos de la comisión. Muchísimas gracias a toda la directiva. Esta comisión por unanimidad, tenemos mucho interés en poder escuchar las principales preocupaciones, desafíos que tienen los centros de formación técnica. Tenemos también a un tercer invitado que está en la pantalla, que es el representante de los colegios particulares subvencionados de la provincia de Chiloé. Entonces, sin más, rector, le ofrecemos la palabra. Muy bueno. ¿Se escucha bien ahí? Sí, apagamos el micrófono que está en el medio y le damos. Y aprovechamos también de saludar y agradecer la presencia de la subsecretaria de Educación Superior. Bienvenida, Verónica Figueroa Huenchu. Que me imagino que estaban afuera ya conversando de los problemas y ya está todo solucionado Está todo aquí, listo. ¿no? Me parece muy bien. Rector, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta, senadoras, senadores, subsecretaria, doctores que nos acompañan acá y también de manera telemática. Bueno, básicamente es relatar
brevemente un poco la situación de lo que ha sido la instalación de los CFT estatales. Posteriormente, Fernando Vial, que es el rector del CFT de Los Lagos, va a contar un poco algunas ideas en lo que tiene que ver con lo que es modelo de financiamiento. Y va a finalizar nuestra rectora del CFT estatal de la Araucanía, María Soledad, María... ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Sí. María Elena Fuentes. Yo pensaba que la luz verde era la que... Bien. Primero, señalar que los CFT fueron estatales, fueron creados con la finalidad de poder entregar una formación de calidad en diversos contextos sociales y constituirse en agentes de cambio social responsables de instalar e impulsar la educación técnica superior a lo largo del país. Por eso es que hay uno en cada una de las regiones de nuestro país. En este sentido se encuentran sujetos a, cuando hablamos de calidad, a acreditarse. ¿Qué significa eso? Enfrentar procesos de acreditación. Hay un plazo perentorio de 6 años para poder enfrentar dicho proceso, con estándares que define la Comisión Nacional de Acreditación, que son bastante exigentes. Recalcar que estas instituciones fueron creadas desde cero, es decir, sin infraestructura, sin equipamiento, sin nada, y hubo que avanzar en su proceso de constitución. A la fecha, y reconocemos ahí, subsecretaria, el trabajo que hemos desarrollado, Miski también, en poder pensar en un modelo de financiamiento, y eso creo que va en la línea correcta. Se está hoy día trabajando un basal que esperamos próximamente sea presentado al Parlamento para poder avanzar en lo que significa cómo se enfrenta el financiamiento desde el año 2023 en adelante. Pero a la fecha, hasta este año, no ha habido un modelo de financiamiento establecido por el Estado para nuestras instituciones. Eso significa entonces que hay que realizar un trabajo para poder determinar cuáles son las necesidades fundamentales que se requiere, porque hay que cumplir con la acreditación. El modelo de acreditación está establecido en instituciones que generalmente ya venían funcionando y no creadas desde cero, y eso por lo tanto nos pone un desafío muy importante. El sentido, Presidenta, de esta reunión, de esta solicitud, dice relación también con que, producto de años de funcionamiento en un sistema que no ha permitido su financiamiento completo, ha generado que hoy día hay 8 instituciones de nuestra red, de nuestro Consejo de Rectores, que están con complicaciones financieras para poder finalizar este año. Entonces, hemos presentado a la subsecretaria, y entiendo que ha habido recepción de parte de ella porque se nos ha solicitado que contestemos respecto a diversos puntos que venían ahí planteados para poder explorar esta voluntad de poder avanzar en un aporte económico para poder efectivamente finalizar de buena manera este año 2022. Entendiendo que el 2023, insisto, se está trabajando ya en un modelo de financiamiento pensado en un basal. Por otro lado, señalar que, y con esto quiero terminar mi parte de las palabras porque sé que los tiempos son escasos, señalar que necesitamos que todos los que estamos aquí presentes comprendamos cuál es la situación que hoy día están viviendo los CFT estatales afectados por la pandemia y que efectivamente está el Estado el que tiene que actuar en esta instancia. Aquí estamos representados el Parlamento, está representado el Gobierno a través de la subsecretaria y la jefa de división, y están también las instituciones públicas, que efectivamente somos nosotros. Y mi llamado a la Comisión, a las autoridades de gobierno, es que no digamos que esta política pública trascendió por el simple hecho que ha estado en 3 gobiernos distintos, con miradas distintas, presidenta Bachelet, presidente Piñera y actualmente el presidente Boric, sino que trascienda porque realmente se le da el soporte para que efectivamente pueda cumplir su objetivo, que era lo que yo señalaba al inicio, crear o formar profesionales de calidad, acorde a las necesidades de los territorios, y para eso se requieren recursos para poder enfrentar el día de mañana la acreditación, que sin duda es algo que marcará la pauta del desarrollo o no desarrollo de nuestras instituciones. Te dejo la palabra, Fernando, por favor. Bueno, muchas gracias al rector y presidente de los CFT estatales, y le ofrecemos, Rodrigo Jarufe, y le ofrecemos la palabra al rector del Centro de Formación Técnica de Los Lagos. Fernando. Muchas gracias, presidenta, senadores y todas y todos los presentes. Enfatizar 2 puntos. Uno, partir diciendo, esta es una política pública que puede tener un impacto social muy grande. De hecho, la decisión de localizar a muchos de estos CFT ha sido ubicarlo en zonas que estaban marginadas del desarrollo, así que no tenían las mismas oportunidades dentro de las regiones, no se eligieron las capitales regionales. Pero eso también implicó que muchos de estos CFT tuvieran
un potencial de matrícula más restringido, un desarrollo de la matrícula en el tiempo también más restringido, y por lo tanto financiarse por gratuidad o pago directo iba a ser algo que iba a tardar un tiempo y que siempre iba a estar en menor medida y apoyado por el Estado. Y efectivamente se recibió un aporte del Estado, ¿sí? Un aporte para gastos corrientes, pero este aporte, que estaba por sobre los 800 millones de pesos promedio en términos reales el 2018, poniendo los valores de hoy día, ya el año 2021 era casi el 50% de eso. Y por lo tanto fue una reducción muy rápida que no pudieron absorber los CFT y muchos están en problemas financieros, especialmente porque hay 8 de ellos que están en ciudades que son de menos de 50.000 habitantes. Algunos están 18.000 habitantes, otros 7.000 habitantes, 20.000 habitantes. Entonces, no es tan fácil, digamos, pensar en un modelo como el sector privado que se va a financiar vía matrículas. Y teniendo en cuenta también que los CFT empiezan con base cero, o sea, no tienen equipo, no tienen infraestructura, tienen que empezar desde cero, armar sus carreras, todo, claro, con un apoyo de las universidades tutoras, pero hay que todo un sistema que desarrollar. Pensamos que ese breve plazo, digamos, donde hubo recursos decrecientes del Estado promedio por CFT, no fue suficiente y hoy día tenemos 8 de ellos que están en problemas. Y aquí quiero decir que estos problemas financieros pueden derivar hacia final de año en insolvencia con los trabajadores y con proveedores, ¿sí? Y podrían generar situaciones complicadas, digamos, en términos de poder continuar la operación normalmente. Por lo tanto, pero sin embargo hay cosas positivas y es este impacto social. Aquí ha habido mucha gente, mujeres que no habían podido estudiar, trabajadores que no habían podido tener acceso a educación, que han tenido acceso a educación. Y por tanto nos parece que este es el gran valor que tiene esta política pública. Y aquí se requiere, digamos, un apoyo, como lo decía nuestro presidente de la red, se ha solicitado, hemos tenido una acogida por parte del Ministerio de Educación, se están haciendo las gestiones, pero el tiempo está pasando y es necesario poder tener, digamos, una claridad pronta, digamos, sobre este tema, para poder ir pensando también en lo de futuro. Y lo de futuro es pensar en un sistema de financiamiento distinto. Esto también lo hemos planteado al Ministerio, a la Subsecretaría de Educación Superior. Hemos tenido acogida, la respuesta ha sido incluso más amplia a través de un plan de fortalecimiento, donde nosotros, bueno, lo que proponemos y habrá que ver ahí qué se acoge, es básicamente empezar a hablar de un recurso basal, anual, que sea predecible. Hay un tema también en nuestro manejo que es complicado porque nunca sabemos la programación de recursos que tenemos y eso nos da una incertidumbre, ¿ah? Y no sabemos exactamente cuánto nos va a llegar, y en algunos casos es difícil predecir algunos de estos ítems durante el año. Pensamos que ese basal debería estar por alrededor de los 810 millones de pesos, que no es una cifra tan demasiado alta si uno piensa que el promedio que se repartió el 2018 entre los CFT existentes estuvo corregido por inflación por sobre este valor. Por lo tanto, no estamos hablando de un valor que sale mucho de lo que cuando comenzó la política pública el 2018, bueno, el 2017 hubo un pequeño aporte, pero no habían actividades académicas. El 2018 recién empieza la actividad académica. Pensamos que tiene que haber una línea de proyecto específico que existe, que tiene que reforzarse para generar capacidades y finalmente una infraestructura que se ha recibido, pero ahí también es necesario apoyar porque, por un lado, se necesitan cumplir con los estándares de calidad de acreditación. Eso también es entregar una educación de calidad que sea digna para quienes asistan a nuestros CFT. Y pensando también que en el territorio nosotros tenemos que empezar a llegar a más lugares, ¿sí?, en el tiempo. Por lo tanto, uno podría resumir estos dos grandes problemas, obviamente que esto enmarcado en un plan de fortalecimiento y pensar que son instituciones nuevas y que es, digamos, la presencia del Estado en técnico profesional que existe en el ámbito universitario y que hoy día se está conformando, está recién naciendo, ¿ah? En ese sentido pensamos que esta política pública ha avanzado en términos de que los 15 CFT hoy día están funcionando, pero requiere, digamos, un nuevo impulso para que sean protagonistas realmente relevantes en el desarrollo de la región, especialmente en aquellas partes de la región que están con menos acceso a los beneficios del desarrollo. Eso. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias al rector del CFT Los Lagos. A continuación le ofrezco la palabra a la rectora María Elena Fuentes, rectora del CFT de la Araucanía. Gracias, presidenta, y agradezco a todos los senadores la oportunidad. La exposición del rector Vial deja claramente establecida la situación de precariedad económica que afecta a los CFT estatales en este minuto, qué duda cabe. Pero yo quisiera relevar una cuestión que aparece más bien oculta, pero que es una realidad, ¿ya? Y que es que existe una inequidad importante respecto del trato económico que el Estado otorga a las universidades estatales respecto del trato que otorga a los CFT estatales. Y una cuestión como esta lo que instala es una situación de discriminación importante respecto de los estudiantes que han elegido formarse en la educación superior técnica estatal. Cuestión que es más grave aún si consideramos que histórica y estadísticamente los estudiantes que eligen estudiar TP provienen de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, me parece pertinente dejar dos interrogantes acá a la mesa, ¿ya? Que creo que es necesario responder en algún minuto. Primero, ¿es equivalente el aporte que el Estado entrega a los CFT estatales versus el que está otorgando a las universidades estatales de reciente creación con un volumen igual de estudiantes? ¿Y cuáles son los criterios que explican esta diferencia en caso de existir esta? Eso es lo primero. Y lo segundo que yo preguntaría es, nuestros estudiantes, los ciudadanos hombres y mujeres que se forman en la educación TP, ¿son acaso estudiantes de segunda categoría? Y esa es la razón que explica el exiguo aporte que el Estado entrega en este minuto a los CFT estatales versus lo que se entrega a las universidades estatales bajo un supuesto de igual volumen de estudiantes. Creo que eso es importante de dilucidar, ¿ya? Pero también hay cuestiones que son muy positivas, como mencionaba el rector Vial, y en este contexto nos parece de justicia destacar la capacidad que ha tenido la Subsecretaría de Educación Superior actual y la División de Educación Superior TP para visualizar y proyectar con meridiana claridad el rol estratégico que los CFT estatales tienen al interior de la educación superior técnico-profesional y también para la transformación económica del país, ¿ya? Y en este contexto ya existe un plan de fortalecimiento diseñado por esta subsecretaría que incluye dentro de sus principales ejes un basal, ¿ya? Que podría aportar al fortalecimiento económico de estos CFT estatales, ¿ya? Pero quisiera solamente relevar que este plan de fortalecimiento no alcanzará siquiera a partir si no somos capaces de resolver la situación de déficit presupuestario que los 8 CFT estatales enfrentan en este minuto, ¿ya? Y que efectivamente nos colocará probablemente en el muy corto plazo en situación de incapacidad para responder nuestras obligaciones con nuestros trabajadores, con nuestros proveedores y, qué duda cabe, con nuestros estudiantes. Entonces, yo quisiera acá instalar y hacer presente la situación de urgencia en la que nos encontramos, ¿ya? No basta con apoyarnos si este apoyo llega tarde. Así que yo quisiera hacer presente aquello y agradecer esta oportunidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos escuchado al presidente del Consejo de Rectores de los CFT, a Rodrigo Jarufe, al presidente del CFT de la región de los Lagos y de la región de la Araucanía. Quiero ofrecer la palabra y quiero saludar también al ministro de Educación que se encuentra de manera telemática conectado a esta sesión, el ministro de Educación. Senador Sangüesa, levantó la mano. Senador Sangüesa, le ofrezco la palabra y luego el senador Fidel Espinosa. Bueno, agradecerle primero a los rectores, a la subsecretaria, al ministro que está vía Zoom. Sin duda que la educación profesional es uno de los desafíos que tenemos como país y efectivamente tenemos que allegar la mayor cantidad de recursos. Hay unas preguntas que dejó en el aire rectora y creo que es importante porque ahí viene una discusión que tiene que ver con el presupuesto y que es donde en definitiva tenemos que ver cómo podemos distribuir de mejor manera los recursos que siempre son escasos.
Sí, es ahí yo creo que donde, y creo que es bueno que hayan estado en esta instancia, porque estamos pronto ya a comenzar, o sea, de hecho ya han comenzado a trabajar algunas, la subcomisión, y es importante poder tener este tema sobre la mesa. Así que agradecerles y además la oportunidad, creo que es el minuto de levantar el tema. Creo que ahí la subsecretaria tiene un desafío importante, cómo establecer cuál es el criterio en definitiva con el cual se distribuyen los recursos, porque en calidad de personas, de alumnos, es exactamente lo mismo, pero me imagino que hay una diferencia en el costo de cada una de las carreras que incluso en las técnicos profesionales pueden, algunas a lo mejor ser más caras que por, digamos, la especificidad que se requiere. Eso, como bueno, yo creo que es importante poder aclarar cuáles son los criterios finalmente para la distribución de esos recursos. Y también, como aviso, subsecretaria, ver y que podamos conversar cuando vamos a tener un CFT en la región de Ñuble, que es la única que va faltando. Entonces, como yo represento esa región, creo que también es atingente que podamos conversar el tema y ver cómo trabajarlo, porque efectivamente nosotros tenemos una ruralidad bastante importante que impide muchas veces que nuestros alumnos accedan a centros de formación, y eso es un desafío que tenemos como región, y que además esto ayuda a generar la masa crítica profesional que se requiere para el desarrollo de una región, que es, digamos, lo más gravitante. Si no tenemos el capital humano necesario para desarrollarla dentro de la región, obviamente que eso también significa quedarse atrás en el proceso. Así que esas dos consultas, Presidenta. Muchas gracias, senador Sangüesa. Senador Fidel Espinosa. Muchas gracias, estimada Presidenta. Saludar a los rectores, al señor Ministro, que está telemáticamente, a la señora Subsecretaria. Creo que la primera audiencia que yo le pedí a la señora Subsecretaria fue para ver, obviamente, la situación del CFT de mi región, que quiero dejarlo claro ante todos los colegas, heredó el actual rector. Heredó. Pero no heredó un CFT cualquiera. Heredó un CFT que estuvo lleno y plagado de deficiencias, sinvergüenzuras, que espero se persigan, señora Subsecretaria, señor Ministro, se persigan, porque tuvimos un rector que estaba fuera de toda lógica. Señor Carlos Silva, con nombre y apellido, hizo y deshizo. De hecho, no tenemos construido ni un metro cuadrado del CFT, a pesar de que la Municipalidad de Yanquihue donó el terreno para ese CFT, no construyó nada. ¿Saben qué hizo? Compró domos, que lo instaló de manera ridícula fuera, ¿no es cierto?, del lugar, del terreno en donde se iba a implementar. Y esos domos entraron a robar equipamientos valiosísimos también, porque ni siquiera con un candado los protegieron, con un candado de mala calidad. Ese rector, ¿no es cierto?, Silva, destruyó. Por eso la primera pregunta que quiero hacerles, ¿cuánto también la gestión que ha existido ha provocado estos problemas? Porque yo estoy 100% de acuerdo que hay que apoyarlo. No podemos, obviamente, no apoyar a los CFT, tenemos que, desde el Estado, yo creo que aquí hubo muchos que quisieron, ¿no es cierto?, que los CFT entre el 2018 y el 2021 se fueran a pique. Porque obviamente, digamos las cosas como son, algunos privilegian los CFT, pero particulares. Pero aquí ha habido de todo. Entonces en el nuestro hemos tenido un modelo educativo sin sustento, tuvimos hasta alumnos, discúlpeme, yo con los adultos mayores, todo el apoyo del mundo a nuestros adultos mayores, pero creo yo, al resto de los rectores les pregunto, yo creo que los CFT no son para adultos mayores de 60, 65 años. Empezaron a buscar alumnos de esas características, algunos se murieron en mi región. Que el rector lo diga si estoy faltando a la verdad. Así fue. Tuvimos un rector que estaba absolutamente demente, no hay otro concepto. Él decía que él no estaba para hotelería estudiantil, por lo tanto no iba a construir nunca el CFT. Y esas son las consecuencias que hoy día paga Yanquihue, la comuna y la región, porque si hay una cosa que yo no estoy de acuerdo, no le quito 2 minutos más, señora Presidenta, si hay una cosa en la cual yo no estoy de acuerdo 100% con su planteamiento, es que porque la comuna sea más chica, no se va a tener oferta. Yo creo que si hay un modelo que se potencia y se apoya, se difunde, los papás están dispuestos a que su hijo saque una carrera técnico profesional, porque Yanquihue está a 20 kilómetros, a 20 minutos de Puerto Montt. Cuesta más llegar de Alerce a Puerto Montt que de Yanquihue a Puerto Montt. Rector, usted lo sabe, lo hemos conversado, yo tengo
la más alta valoración de usted, porque usted heredó algo, un fierro caliente, que no cualquiera otro se hubiera atrevido de recibirlo. Firmaban pagarés que nunca después, porque no todos los alumnos tenían gratuidad, nunca fueron ejecutados esos pagarés, ofrecían gratuidad a todos, y después cuando ese alumno quedaba fuera de la gratuidad se iba, o sea, la alta deserción también ha sido un problema. Es más, hemos tenido, si ustedes me corrigen, pero en Alto Hospicio 1.000 alumnos y nosotros 150 alumnos, en una región que tiene 750.000. Entonces los problemas que hemos tenido allá tienen un solo nombre y apellido. Carlos Silva, el anterior rector, y qué bueno que haya tenido la oportunidad de decirlo ante todo el país. Pero hay que apoyarlo, señora subsecretaria, señor ministro, porque si hacemos un buen modelo, una buena gestión, en cada CFT tienen que haber 1.000 alumnos por lo menos por región, con carreras atingentes. Este señor nos colocó carreras que nadie quería ya, porque su modelo era absolutamente fuera del contexto de la realidad de la región. Y se lo permitimos en nuestro gobierno, de la señora presidenta Bachelet, se le permitió iniciar esa locura, y después, para qué decirlo, continuó hasta que llegó un momento en que esto ya no dio más. Por lo tanto, también tiene que haber algo, ¿no es cierto?, de la gestión que ocurrió. Pero todo lo otro que se ha dicho, yo comparto con los rectores, es un tema que tenemos que mejorar, tenemos que dar, obviamente, revitalizar los CFT porque son una oportunidad para los niños que no tienen la posibilidad de llegar a la universidad. No tiene que ser solo, rector, yo le decía a usted, con todo respeto, no tiene que ser solamente la, ¿cómo se llama? La validación, ¿no? Cuando se... ¿Perdón? No, cuando ya tienes un oficio, cuando tú no solamente, claro, la certificación, sino que tiene que ser las carreras desde cero. Allá, ¿no es cierto?, con esto termino, hoy día se están haciendo todos los esfuerzos para revertir aquello, pero no es solo la situación de ese CFT, son 8 más que están en una situación de no financiamiento hoy día. Y eso obviamente tenemos que revertirlo y le pedimos apoyo obviamente al gobierno. Aquí vamos a tener en la comisión todo el apoyo, yo creo, para ustedes, para que revertamos esta situación, pero también, repito, cuando hayan situaciones como esta que rayan en los actos impropios, persíganlo, que no se burlen. Se burlaron, allá no se burlaron de nosotros los parlamentarios, se burlaron de la comunidad de la región. Y los costos los está pagando hoy día la comunidad de la región. Ni los alcaldes tenían idea del CFT muchas veces. O sea, ustedes saben, en Chiloé, Palena, Osorno, hay gente que quiere estudiar. Fíjate, con esto termino, hay un liceo agrícola en Río Negro que queda cerca de Osorno, liceo agrícola. El colega Cuchen lo conoce. Hay gente que va de las islas de Calbuco, de Chiloé, a ese... Por eso yo y Río Negro es más chico que Yanquihue. O sea, no es un tema solamente de la cantidad de habitantes, ese concepto no lo comparto. Yanquihue está al lado de Frutillar, de Puerto Vara, de Puerto Montt, de la capital regional. Podría estar lleno, pero hubo un mal modelo, una mala gestión, que hoy día usted ha tenido que, repito, heredar y que tiene que ayudarnos a resolver por el bien de los estudiantes de nuestra región. Perdone que me haya excedido, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y me ha pedido la palabra el presidente de los CFT, pero le queremos dar también la palabra al Ejecutivo. Yo creo que hay situaciones como las que ha planteado el senador Espinosa, que tiene que ver con situaciones particulares de liderazgos de turno, pero esto refleja también un modo en cómo se conduce la oferta programática de un CFT estatal. Esto no puede depender del rector de turno, tiene que existir también un lineamiento desde el propio Ministerio de Educación en esa materia, y creo que sería bueno que lo aclarara y la subsecretaría. Ofrecer la palabra, rector, pero nos interesa mucho también poder escuchar a la subsecretaria, porque aquí tenemos un problema puntual y que tiene que ver con los oficios. Todos los integrantes de esta comisión estamos absolutamente convencidos de la importancia que tiene la formación técnica profesional en nuestro país, y que una iniciativa como esta, de la creación de los 15 centros de formación técnica, tenía como propósito revitalizar un modelo de educacional técnico profesional, pero que en esa misma lógica, en la medida que fueron entrando más centros de formación técnica al país y se fue colocando en régimen, los recursos se hicieron insuficientes. Entonces, el propósito que tenemos en este encuentro, además con el ministro, con la subsecretaria presente, es conocer si es que van a llegar estos recursos complementarios que se han solicitado por parte de los CFT, más de 4.000 millones para poder superar insolvencia que hoy día están afectando gravemente la gestión de los CFT, o si el gobierno va a dejar a la suerte los CFT estatales, que ya no tienen recursos para poder pagar las remuneraciones en los próximos meses,
y van a terminar en la quiebra. ¿Cuál es el modelo que tiene este gobierno para poder ir en apoyo de la promesa que hemos hecho al país de revitalizar la formación técnica profesional a través de los CFT estatales? Entonces, Rodrigo, y luego le damos la palabra a la subsecretaria. Sí, muy breve, senadora. Solo reforzar lo que plantea el senador, en el sentido de que efectivamente los CFT que usted nombra, senador, que han logrado tener más de 1.000, 1.200 estudiantes, son aquellos que hoy día no tienen problema. Y eso es así, porque efectivamente los costos fijos que requiere una institución de educación superior para enfrentar la acreditación son altísimos, porque la acreditación requiere un estándar de una institución que ya lleva años funcionando. Cuando se crea la CNA, toma las instituciones que ya estaban y define cómo acreditarlas. No está pensada, y no podemos tampoco pedir un trato especial en la CNA, porque si nos queremos acreditar, nos acreditamos. Pero eso significa costos fijos muy altos, entonces hay que mover muy rápido el Q, la cantidad de estudiantes, pero creemos que ese no es el foco de una institución estatal. Si no, seríamos igual que el privado, y eso lo tiene que resolver el privado, y nosotros por eso estamos en zona, y el ADN de esta ley 20.910 es la descentralización. Por eso nos llevan a lugares donde efectivamente pueden haber menos población, y está bien, eso tiene que ser así, está así definido, pero requerimos entonces ciertos costos fijos muy altos para poder funcionar. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Señora subsecretaria. Sí, muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio saludar también a los senadores presentes y a las y los rectores presentes. Señalar varias cosas, creo yo, que es importante enfatizar. Aquí obviamente hay un sentido de urgencia, pero también hay problemas estructurales, ¿no? De los cuales es importante que nosotros también podamos dar cuenta como subsecretaría. Creo que después de varios gobiernos, nuestro gobierno ha enfatizado la necesidad y el compromiso y el fortalecimiento con la educación técnico-profesional y forma parte de uno de los 5 objetivos estratégicos de la subsecretaría en estos 4 años. Explícitamente, cómo se puede fortalecer el área de formación técnico-profesional, y el presidente también ha sido muy enfático, de hecho, en la cuenta pública del 1 de junio de la necesidad de fortalecer sobre todo nuestros centros de formación técnico estatales, porque nosotros los entendemos como nuestros centros de formación técnica estatal. Aquí hay varios elementos que es importante señalar y que desde el 11 de marzo que nosotros asumimos hemos iniciado un relacionamiento con los centros de formación técnica estatal y formalizando espacios de interrelación que no existían y que el abandono que tienen los centros de formación estatal no es algo que se produce ahora, sino que ha sido una tendencia que se ha producido de manera importante en los últimos años. Si miramos cuáles son los 3 nudos, los 3 nudos críticos que tenemos hoy día con los centros de formación técnico estatal, son principalmente 3. El primero tiene que ver efectivamente con el financiamiento y la estructura de financiamiento que han tenido desde el 2017, sobre todo a la fecha. En segundo lugar, las dificultades que han tenido para poder instalar capacidades de gestión. La gestión obviamente también de los centros de formación técnica estatal, contar con personas, contar con equipos, contar con la capacidad también ha sido uno de los temas que hemos nosotros desde la subsecretaría identificado como críticos. Y el tercero tiene que ver con algo que también ya se avecina, que es la acreditación a la que se deben someter los centros de formación técnico estatal, pero que producto también de estas debilidades a las que yo hacía mención, nos pone también en una situación de alerta respecto de aquello. Es importante señalar también la siguiente, por favor. Es importante señalar respecto de los recursos. Aquí hay un problema que es estructural y que efectivamente la situación que están enfrentando hoy día los centros de formación técnica tienen que ver con cómo los recursos han ido disminuyendo de manera importante del año 2017 a la fecha. Si nosotros revisamos en este gráfico cuál ha sido esa evolución, la implementación obviamente de la política que buscaba no solamente instalar, sino que ir fortaleciendo de manera paulatina los centros de formación técnica estatal no ha ocurrido, ¿no? Si por ejemplo miramos del año 2018 una suma o el presupuesto, ¿verdad?, que tenían los centros de formación técnica estatal era de 25.871 millones que se distribuían entre 5 instituciones en ese momento. Al año 2021 se transfirieron 20.517 millones, pero que se distribuyeron entre los 15 CFT estatales que existían. Es decir, el crecimiento del número de centros de formación técnica no se condijo con el crecimiento del presupuesto, ¿verdad?, en cada uno de los años. Y esto lo podemos ver también de manera muy clara y muy gráfica en esta lámina que tenemos aquí, donde lo que podemos ver es que efectivamente
más bien ha involucionado, ¿no?, el presupuesto que se transfiere desde el Estado, principalmente para gasto corriente, que es el que le permite a las instituciones, ¿verdad?, el poder disponer, sobre todo para remuneraciones, para gastos relacionados con el pago de servicios, con las compras, entre otros, ¿no? Y por lo tanto, a medida que también se fueron instalando, también se fueron generando problemas estructurales en el financiamiento y en la gestión de los centros de formación técnica. Y lo que podemos ver, por ejemplo, si podemos hacer un comparado, ¿cierto?, entre lo que establecía el informe financiero que se acompañó a la creación de la Ley 20.910 con los montos que se han ido transfiriendo, lo que podemos ver es que en realidad hay brechas importantes entre la estimación financiera que se había hecho y los recursos que efectivamente se fueron transfiriendo desde el año 2017 al año 2020. Creo que esto es importante señalar porque aquí lo que estamos asistiendo es a una problemática que, por cierto, hoy día tiene un sentido de urgencia, pero que ha sido sostenida y mantenida durante todo este tiempo. Cuando nosotros asumimos nuestro gobierno, nos planteamos varias cosas, ¿no? La primera tiene que ver con el fortalecimiento de los centros de formación técnica estatal, que además se agrupan en CFETech. Lo primero que hicimos fue generar un diagnóstico que no existía, a pesar de que ya llevan varios años de existencia de los centros de los CFT, no se había hecho un diagnóstico, realizamos 5 mesas participativas con las y los rectores de los centros de formación técnica, dirigidos por la jefa de la División Técnico Profesional, Misky Peralta, quien me acompaña, y se levantó, por lo tanto, un diagnóstico de cuáles eran los principales nudos o los principales ámbitos en los cuales tenemos que desarrollar una agenda de gestión, porque no se trata solamente para nosotros como subsecretaría de transferir recursos, sino más bien cómo avanzamos a un plan que fortalezca en el mediano y largo plazo a los centros de formación técnica. Lo segundo es que en estas mesas de trabajo hubo 2 ámbitos que sin duda resultan críticos, que son el financiamiento y la estructura de financiamiento y también la calidad. Y finalmente, producto de esto, de manera participativa, creamos un plan de fortalecimiento al que hacían referencia los rectores, y este plan de fortalecimiento tiene 4 grandes pilares: financiamiento, la inversión en infraestructura, avanzar en términos de calidad y crear una nueva gobernanza de relacionamiento con los centros de formación técnica. Y esto también es importante porque una de las primeras medidas que tomamos como subsecretaría fue crear una gobernanza similar a la que existe con las universidades estatales, donde una vez al mes nos reunimos a través del Comité de Universidades Estatales, de Coordinación de Universidades Estatales, que agrupa a las universidades del CUECH, pero no existía una gobernanza similar con los CFT. Entonces, lo primero que instalamos fueron reuniones mensuales, donde participamos de la subsecretaría de manera de ir dando un seguimiento a la gestión, pero también un acompañamiento y tratar de anticipar una agenda. Lo segundo es que el plan de fortalecimiento también lo estamos trabajando con otras instituciones del Estado. Hemos tenido reuniones con la Contraloría General de la República, donde se han levantado también una serie de alertas respecto de la gestión financiera de los CFT, que es importante que podamos allí también ver cómo acompañamos ese aspecto. El trabajo que estamos haciendo con la Corfo y también cómo la Corfo se suma a través de los directorios de los centros de formación técnica, y el trabajo que estamos haciendo con SINACES, que esto tampoco es menor. El SINACES agrupa a las 4 instituciones clave del sistema de educación superior: la Superintendencia de Educación Superior, la Comisión Nacional de Acreditación, el Consejo Nacional de Educación y nosotros. Y hemos logrado formar por primera vez en ese espacio una mesa de trabajo solo para los CFTech, en este caso los centros de formación técnica estatales, de manera de ver cómo podemos favorecer su proceso de acreditación que tienen que iniciar prontamente. Muy rápidamente, el plan de fortalecimiento entonces que hemos trabajado tiene estas 4 líneas. En temas de financiamiento, la idea es avanzar al diseño de una política de financiamiento que sea permanente en el tiempo, como muy bien se ha señalado aquí, que no solo no dependa de los gobiernos de turno, sino que tampoco dependa, como señalaba el senador Espinosa, de las autoridades, sino más bien un relacionamiento nuevo del Estado con los centros de formación técnica. Lo segundo es cómo podemos mejorar las condiciones de infraestructura, sobre todo acelerar la construcción de los edificios institucionales.
En términos de calidad, cómo podemos robustecer las capacidades internas de las instituciones de manera de poder favorecer sus procesos de acreditación. Y finalmente la gobernanza, que tiene que ver con cómo somos capaces de, en el entendido, ¿verdad?, o respetando más bien la autonomía que tienen estas instituciones, podemos favorecer estructuras directivas y de relacionamiento con la subsecretaría que sean claves. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta la fecha y en lo que hemos estado trabajando en cada uno de estos 4 pilares con los centros de formación técnica? Primero, se han adelantado las transferencias de cuotas de manera de tener un flujo de caja de las instituciones que correspondían al primer trimestre, y estamos haciendo el adelantamiento de cuotas al mes de septiembre de manera de favorecer ese flujo de caja a lo que termine el año. Y en segundo lugar, en financiamiento estamos haciendo 2 cosas. Una es las gestiones con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad?, para la evaluación ex ante que se hace de los nuevos aportes basales, y estamos pidiendo en el presupuesto 2024 la creación, algo que no existía, la creación de un fondo basal, al igual que ocurre con las universidades estatales, con los centros de formación técnica estatal. En infraestructura se ha levantado un análisis preliminar respecto del estado de ejecución de los proyectos de inversión a junio 2022. Aquí también es importante señalar que no existía este catastro, este levantamiento, y por lo tanto es la primera vez que también se hace un catastro de infraestructura de los centros de formación técnica. En calidad, las mesas que señalé respecto de la coordinación con el SINASES, pero también la mesa que estamos trabajando y esta gobernanza, ¿cierto?, con los centros de formación técnica estatal, y la actualización de las y los directores que representan al Mineduc en esta materia. Respecto de las especificaciones en materia financiera, que es cierto lo que han expuesto las y los rectores, señalar algunas cosas. Primero, el presupuesto actual, cierto, de los centros de formación técnica asciende a 13.350.853.000 pesos, que se distribuyen, cierto, una parte entre becas y otra asignación que se hace a través de la gratuidad, que es lo que dispone la ley 20.910. Como ustedes pueden ver, si uno ve este presupuesto, es gratuidad el principal aporte que se hace, 7.000 millones de pesos aproximadamente, seguido del aporte que estableció la ley para la instalación de los CFT, que son cerca de 6.000 millones de pesos, y las becas a las que acceden las y los estudiantes de los centros de formación técnica. Hasta el momento se ha ejecutado cerca de 10.000 millones de pesos, que es aproximadamente el 74,9% de los recursos para el año, y el saldo por transferir, por lo tanto, de aquí a diciembre es de 3.355.166.000 pesos, de los cuales de estos aportes o de este saldo, el 61% de ese saldo corresponde a gratuidad y el 0,96 a becas. Por lo tanto, en función de esto, lo que estamos haciendo es la gestión para el nuevo adelantamiento de cuotas y, por lo tanto, permitir un flujo de caja, como señalábamos, de aquí a septiembre, adelantar las cuotas del último trimestre, hacer transferencias o adelantar las transferencias por gratuidad, que es algo que está en este momento en manos de la Contraloría General de la República, y esperamos, por lo tanto, que también se pueda resolver de manera pronta, esperamos dentro de este mismo mes. En tercer lugar, el aporte basal, que sabemos que es para el próximo año presupuestario, pero nos parece importante señalar que esto es algo inédito y es lo que hemos estado también presentando a la DIPRES. El aumento de fondos para los proyectos de financiamiento institucional. Recordemos que dentro de la subsecretaría existen fondos, algunos fondos basales y otros fondos, ¿verdad?, en los que participan todas las instituciones de educación superior, y aquí hemos modificado algunas de las bases de manera de favorecer, cierto, que los centros de formación técnica puedan participar, y para el próximo año también fortalecer esa medida. Y finalmente también solo señalar que hemos solicitado y estamos haciendo un análisis de los antecedentes financieros también, sobre todo de aquellos que presentan situaciones más complejas, para poder abordar junto con la Dirección de Presupuesto esta inyección de recursos que nos está solicitando los centros de formación técnica. Bueno, muchas gracias, subsecretaria. Tengo que hacer
dos solicitudes. Primero, que podamos prorrogar, pero además de poder excusarnos con el señor Rodrigo Newman, que esta comisión tiene gran interés en poder escucharlo. Don Rodrigo estuvo desde el comienzo de esta sesión, ahí lo vemos. De hecho, estaban varios senadores, además del senador Espinosa, que forma parte permanente de nuestra comisión y es de la zona, para poder escucharlo. Pero de verdad, don Rodrigo, va a ser muy difícil que podamos hacerlo en esta sesión y quedamos comprometidos de hacerlo la sesión siguiente al comienzo para que no tengamos ningún contratiempo, y de verdad le reitero todas nuestras disculpas. Anduvimos lo más rápido que podíamos, pero la verdad el tiempo transcurrió más rápido de lo que hubiésemos querido. Senador Espinosa. Sí, solamente igual sumarme a la disculpa al señor Newman, pero decirle que va a ser mucho mejor que tenga el tiempo propicio, los 15 minutos iniciales de la próxima sesión para poder trabajar un tema que él va a plantear, que es muy importante, que tiene que ver con la educación particular subvencionada. Así que ojalá que él pudiese comprendernos de que esta comisión siempre anda apurada. Don Rodrigo, sí, don Rodrigo, de verdad, mil excusas por esto, y como señala, queda cordialmente invitado para el próximo miércoles. Muchas gracias. Señora Presidenta, muchas gracias. Señora Presidenta, sí, senador. Sería súper importante para cerrar este tema de los CFT, que pudiésemos escuchar brevemente la visión del señor ministro. Para cerrar, no sé si... Sí, está pidiendo la palabra, estaban conectados. Ministro, hacemos la palabra. Sí, muy buenas tardes. Por su intermedio, Presidenta, saludar a todos y a todas quienes están presentes. Sí, más que referirme a esto, solo hacer una reflexión y hacer una solicitud también a ustedes, ¿no? En primer lugar, reconocer que hemos tenido una dificultad importante desde el Estado en la instalación de nuevos servicios, una situación parecida a la de los centros de formación técnica estatales, la que nos sucede también con los servicios locales de educación, dos grandes proyectos creados en el gobierno de la presidenta Bachelet, que apoyamos mucho, pero que han tenido una implementación bien compleja, y mucho de ello tiene relación con temas de gestión, como por ejemplo los que señalaba el senador, y también otros vinculados, ¿no es cierto?, a la situación financiera. Solo respaldar la presentación de la subsecretaria, diciéndoles que estamos buscando todas las alternativas para poder apoyar en todos estos ámbitos. También, ¿no es cierto?, en el desarrollo de los perfiles adecuados, precisamente para tener proyectos educativos que tengan sintonía con los territorios y que puedan, ¿no es cierto?, responder a las demandas de tantos jóvenes y adultos, ¿no es cierto?, que buscan en la formación técnica su proyección de vida. Es importante este ejercicio de diagnóstico que está realizando la subsecretaría para apoyar, ¿no es cierto?, en la situación financiera y para poder proyectar efectivamente estos apoyos que son sin duda algunos necesarios. Yo coincido plenamente con aquello que ustedes han señalado, efectivamente, en términos de los recursos. Dicho esto, quisiera, señora Presidenta, solicitar a ustedes si pueden, a lo mejor en la discusión también con los senadores de esta comisión, a lo mejor aumentar, solicitaría yo, no dado la cantidad de proyectos que desde educación estamos impulsando, ¿no es cierto?, la posibilidad a lo mejor de aumentar quizá el número de espacios de discusión, ¿no es cierto?, sesionar a lo mejor más de una vez, dado que tenemos hartos temas importantes, nos interesa mucho, y a propósito de lo mismo, ¿no es cierto?, agradecer la disposición permanente de esta comisión en el Senado para atendernos con nuestros distintos temas y proyectos que estamos levantando. Nosotros tenemos un equipo específico dentro del Ministerio que podría ir acompañándonos, así como hoy día está la subsecretaria, también, ¿no es cierto?, otros equipos técnicos que me asesoran a mí y yo mismo también poder presentarme. Esa sería mi solicitud. Muchas gracias, Presidente, y saludarlos a todos y a todas. Sí, muchísimas gracias. Le ofrezco la palabra al presidente rector. Pero no sé si tiene alguna opinión respecto de lo que planteó el ministro. Sí, yo muy agradecido, ministro, subsecretaria, Miski. El plan de lo que hay que desarrollar yo creo que está muy claro y eso lo hemos reconocido. Es más, yo le dije en su momento, subsecretaria de Miski, que creo que el presidente Boric se quedó corto al decir que vamos a aumentar el basal. No, ellos lo van a crear. Este gobierno va a crear el basal y creo que es un mérito de ellos. Pero la urgencia que tenemos ahora es lo que está ocurriendo en el 2022. Yo creo que el 2023 en adelante ya hay una postura de parte de la comisión, los parlamentarios, los senadores, senadoras, ya se han enterado de esta situación y creo que va a haber voluntad
de apoyar lo que se requiera. Pero hoy día es cómo resolvemos la situación que tenemos de aquí a fin de este año. Y eso creo que estamos en el camino de conversar y por lo menos noté una gran voluntad de parte de todos ustedes. Así que creo que a nombre del Consejo de Rectores y Rectora de los CFT estatales de Chile, agradecerle, Presidenta, senadores, subsecretaria, jefa de división, ministro también a la distancia, por esta opción de venir a explicar lo que nos está ocurriendo. Así que muy agradecido. Muchas gracias, senador Espinosa. Solo 30 segundos finales para decir, ¿no es cierto?, también pedirle al gobierno, a la subsecretaria, que los buenos modelos que se están desarrollando en el país se repliquen, se puedan replicar en nuestras regiones para no partir de cero. O sea, si hay buenas estructuras, si hay buenos niveles de lo que está ocurriendo en el norte, donde tenemos altas matrículas, obviamente que repliquemos las cosas buenas, pero también, subsecretaria, permitámosle a los rectores no estar atados de mano, que no puedan mover a nadie. O sea, si ese CFT nuestro ya está lleno de gente que fue parte del fracaso brutal de que nos transformó en el peor CFT de Chile, que a mí me avergüenza en realidad, porque era un sueño tremendamente grande de Yanquibo. Me da mucha pena todo el daño que nos causó este señor, y hoy día incluso el propio gobierno tiene a personas que estuvieron dentro del CFT que llegaban a cobrar, ni siquiera a trabajar, dirigiendo instituciones en la región. Realmente eso nos tiene muy frustrados. Así que mucho éxito nomás, y yo espero que el gobierno le apoye, y como decía usted muy cierto, el gobierno va a crear el basal en definitiva en esta área, que se va a hacer un gran triunfo y un mérito. Bueno, muchas gracias. Tal como lo dice el rector Jarufe, esta promesa de la creación del basal se tiene que ver reflejado ya ahora en la discusión de la ley de presupuesto para el año 2023, pero la urgencia es el año 2022. Y por lo tanto yo quiero reiterar para que no quede ninguna duda y pueda ser registrado correctamente en esta reunión, ¿cuál es la disposición del Gobierno para enfrentar la crisis financiera en la que se encuentran particularmente los 8 centros de formación técnica estatales? Sí, lo señalé y nuevamente también para que quede en acta lo enfatizamos. Estamos en este momento haciendo el análisis financiero de la solicitud que se nos hizo para estos CFTs, pero también pensando en el resto de CFTs. Es decir, hay medidas de mitigación que estamos conscientes que no son suficientes, que es lo que hemos estado haciendo, adelantamiento de cuotas, adelantamiento de gratuidad, el análisis o este plan de fortalecimiento que es importante y que es estructural, y el análisis de la solicitud de los fondos que nos han hecho. Y eso obviamente no depende solamente de nosotros, sino también de otras instituciones con las que estamos hoy día haciendo ese trabajo, y ese compromiso está, lo hemos explicitado a los rectores en la última reunión que tuvimos de coordinación, y seguimos en esa tarea. El compromiso está, por cierto, y así también lo señaló el propio ministro. Subsecretaria, mejor la pregunta dirigida al ministro, porque más allá de la retórica del discurso, hay que pagar los sueldos de los CFT estatales. Entonces me gustaría preguntarle al ministro cuándo están en condiciones de responder respecto del requerimiento de mayores recursos para los CFT que están en crisis. Ministro. Está muteado. Justo lo estaba diciendo que es la próxima semana y no lo vamos a escuchar. Ya. Ya, por su intervención. No, sí, denos el tiempo. Hay un ejercicio que me parece a mí que está un poco en el relato también del senador Espinosa, ¿no? Cuando señala el análisis financiero que nosotros tenemos que hacer. Hay un elemento muy importante que tiene que ver con la gestión financiera actual, con, ¿no es cierto?, las asignaciones de los recursos, los sueldos. O sea, queremos acompañar también ese proceso que nos parece fundamental respecto de los equipos que están disponibles, de manera que podamos hacer un compromiso también con la propia dirección de presupuesto respecto, ¿no es cierto?, de cuánto efectivamente podemos contar para poder resolver, ¿no es cierto?, los temas 2022, que entendemos que son los más urgentes. Entonces, ahí la solicitud nuestra es siempre que nos den el espacio y el tiempo para poder hacer una propuesta que sea seria, pero también responsable fiscalmente, porque en el fondo hoy día los recursos, ustedes han visto, de nuestra cartera se han ido combinando para hacer frente a una serie de exigencias que tenemos en toda la trayectoria educativa, ¿no? Entonces, ciertamente tenemos que hoy día ver cómo apoyamos a nuestros centros de formación técnica. Así que, más allá de la retórica, como dice usted, Presidenta, yo creo que deberán darnos al menos unos 15, 20 días para poder seguir
yo me imagino, subsecretaria, no sé si usted está de acuerdo ahí, a lo mejor estoy comprometiendo los tiempos, de poder tener ese análisis completo de gestión financiera, porque esto es lo mismo que nos sucede con los establecimientos, para que ustedes sepan, cuando uno hace esta gestión financiera o apoyamos los municipios, muchos de ellos desfinanciados, es que también les ayudamos con los planes de gestión, porque hay posibilidades, por ejemplo, de generación de ahorros, ¿no? No, esto no significa que se les va a restar recursos, al revés, sino que simplemente es hacer una orientación de ese gasto para saber cuánto efectivamente es lo que necesitamos colocar como delta. Bueno, a propósito del símil que hace el ministro con los establecimientos educacionales, no está de más decir que los recursos de la subvención escolar en términos generales no han sido utilizados en su totalidad. Y por lo tanto ahí hay una buena fuente en donde hacer una redistribución frente a esta situación crítica que se encuentran los FT estatales. Ya que usted dejó la pelota ahí, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.